claves para descifrar al invitado de hoy es rabioso. Podríamos decir que es juguete, siempre y cuando él lo decida, es subversivo, es inteligentísimo y es un gran conversador. Bienvenidos a Caldo de Cultivo, soy Mariana H. Tenemos a Federico Bonazo aquí en el programa en Caldo de Cultivo y yo les quiero decir, y de verdad lo digo, el 98% de las personas que han estado en este programa son amigos míos, gente que conozco, no quiero decir de toda la vida, pero que conozco muy bien, muy cercanos, y yo te conocí hace 2 semanas. Así es, Mariana. Así y siento que eres un amigo mío, o sea, que siento somos que amigos, sí, sí. muy cañón. Yo también lo sentí desde la primera conversación. Hay afinidades y químicas y cosas que no tienen explicación. Y uno a veces se hace amigo de la gente de inmediato y sabes que va a durar, ¿no? Y creo que tengo un gran honor de que estés aquí en este Caldo de Muchas Cultivo. gracias. El honor es mío y es un gusto grande. Vamos a hacer una especie como de recuento, porque hay mucha gente que conoce tu vida. Hemos hablado mucho de El Juguete Rabioso. Es un grupo que ha tenido una cantidad de gente que los ha seguido a manera de culto. Y aunque nos quieren sin libertad, no dejamos la idea, hoy no nos van a transar. Son un grupo, como tú dices, mexicano, Absolutamente. pero argenmex. Pero Argentina, sí. Entonces, contamos un poquito de tu historia, de cuando sales de Argentina, en qué condiciones y por qué México. Nosotros salimos por ahí cuando yo tenía 10 años. En el ¿Nosotros? Mi familia, mi núcleo familiar, perdón. Mi padre, mi madre, mi hermana Flavia y yo. Salimos cuando yo tenía 10, Flavia 9, mis padres estaban en los 30 y pico, eran perseguidos políticos, opositores a la dictadura militar y había que huir. Porque eran intelectuales, porque escribían. Correcto, mi padre era periodista, era escritor y también estaba en la resistencia peronista en contra de la dictadura. Sale el núcleo familiar con mi padre condenado a muerte. Mi padre estaba, yo iba como un niño de chiquito de la mano de mi mamá en las calles de Buenos Aires y veía los letreros de los subversivos, por eso la subversión. Uno de los cuales era Miguel Bonazo, mi papá. Salimos primero a Europa, luego vinimos a México, estuvimos un año del 78 al 79, luego estuvimos en Madrid, otro año, experiencia que fue importante para mí. Y luego, a partir del 80, el núcleo Bonazo se quedó a vivir en México. Lamentablemente mi madre falleció muy joven en México, a la edad que yo tengo ahorita. Y mi padre, pocos años después de que ella falleciera, se regresó a vivir a la Argentina. Y Flavia y yo, cuando pudimos volver, dijimos, no. Ya fue demasiado ajetreo, nosotros nos quedamos en México, somos más mexicanos que argentinos. Qué fuerte. Sí, un poco fuerte, la verdad que sí. Y tú traías de tus padres la parte del periodismo, no sé si activismo, pero la parte de esta cosa que yo digo, en México no tenemos esta historia de dictadura, esta historia de desaparecidos, de huidas, que creo que ahora yo lo comparo un poco con el fenómeno del narco. El narco es lo más parecido que hemos tenido a la dictadura porque la gente tiene que huir de su pueblo, hay desaparecidos, hay líderes con los que no podemos lidiar, ¿vale? La redundancia. Entonces, toda esa experiencia que tú vives te da también a ti las letras, independientemente de tus papás, las letras y esta fuerza de componer en literatura y en música. Así es, mi mamá era un pianista, una excelente pianista, con oído absoluto, lo cual a mí me parecía algo admirable. Yo le decía, mamá, a ver, ¿en qué nota está la copa de vino que estás tomando? No. Entonces, ting, decía, pues eso está en la... Mi padre muy ligado a la literatura, ambos, mi madre muy buena lectora también, y hay un personaje que me gustaría mencionar que es mi abuelo, el Bueli. El Bueli era un loco que se había escapado al París de la preguerra cuando era joven. Allí había conocido a mi abuela que salía huyendo del franquismo, había peleado contra Franco y había perdido, entonces se conocen allí en París y mi abuelo se hizo amigo de los poetas surrealistas. De mi abuelo heredo yo el amor por la poesía. Es un poco mi papá intelectual, más que mi propio padre, ¿no? Y esa, digamos, amalgama, sumado al dolor que tú mencionabas, al tema de los desaparecidos, al tema del exilio, es la que produce pues al cuate que está sentado al lado tuyo.
y que hace raíz en México con una banda que es de la generación de Los Caifanes, de La Maldita, de Café Tacuba, y que a los cuántos años empiezas a hacer una banda que se llama El Juguete Rabioso. Era inevitable. Mira, en la escuela, mientras a mí me llegaba ese último cordón umbilical con Buenos Aires, que eran las canciones de Charly García, sobre todo, de Spinetta mucho también, aunque yo de muy chavo tardé en entenderlo a Spinetta. Mientras nos llegaba No Bombardee en Buenos Aires de Spinetta, de García en el 83, al mismo tiempo yo me empezaba a involucrar con el creciente movimiento de rock que había en México, que iría a cambiar la cara del rock mexicano. Y estoy hablando de bandas como In Memoriam, la primera o una de las primeras bandas de Saúl Hernández que iba al Luis Vives, escuela a la que iba yo también. Entonces nunca olvidaré una tarde en la cual fui a ver mi primer concierto de rock en el patio de mi escuela. Y tocaban allí músicos extraordinarios. Una de las bandas era In Memoriam, de Saúl Hernández, y me miré con mi mejor amigo de ese entonces, que lo sigue siendo ahora, Santiago Bem, bajista del Juguete Rabioso, y dijimos, oye, güey, esto es lo que tenemos que hacer tú y yo. O sea, nos quedó clarísimo, y a partir de ahí no paramos. ¿Qué pasa cuando en una escuela como Luis Vives, claro que hay gente como Soler Hernández que traía una cosa... Soler Frost. Pablo Soler Frost, claro, que ahora es un escritor muy reconocido. Julio Patán, que hablamos. Julio Patán, Ricardo Cayuela. Ricardo Cayuela. Ahora es mi jefe. Y Daniel Mir, un poeta extraordinario. Alberto López Fernández, otro gran poeta. Este es el punto. Es decir, La Maldita, Café Tacuba, Los Caifanes, que creo que es de los que he mencionado tienen las mejores letras. Pero, ¿qué es lo que pasa con Juguete Rabioso? Que tienen una revolución. Tienen lírica, tienen poesía, tienen algo mucho más sólido que, perdón, y no quiero ser malinchista, pero en México nos es más fácil. Hay grandes letristas en México. Hay grandes letristas, yo lo sé, pero nos es más fácil. Y no alcanzamos a contarlos, son muy buenos. Es mi opinión, no la de Federico. Pero es un corte y regresamos con eso, porque la banda Juguete Rabioso se volvió una banda de culto para la gente que sí piensa. Corte, regresamos. Ella le dio todo el amor cuando él estaba mal y le entregó su cuerpo nuevo en el cuarto de atrás. Después un día de sorpresa el chavo se escapó con otra. Estuvo tan vacía que el papá llamó al hospital. Sola está. Estábamos platicando de la escena del rock en ese entonces en México. ¿A qué te enfrentas? A grupos como Caifanes, que traen una onda como muy de Cure, muy de influencia de Inglaterra, que está muy bien. Maldita, que es muy del barrio. Café Tacuba, que está como en lo urbano. ¿Y qué hace Juguete Rabioso? ¿Qué discurso trae para México? Okay, muy buena pregunta, porque lo cronológico es importante acá. Arrancamos, mi primer contacto es este que te digo, este concierto, In Memoriam. Yo empiezo a seguir a Saúl un poco, me gustaba mucho lo que hicieron. Cuando hicieron Las Insólitas me gustó mucho lo que aportaba Alejandro Markovich, porque traía algo de allá, de un eco. Entonces, él provocaba un hibridaje. Argenmex también. Argenmex. Estuvo en mi concierto de Lunario y pasó algo muy emocionante. Realmente muy emocionante, porque yo comenté justamente que estaba cumpliendo un sueño esa noche. Y luego, ¿qué ocurrió? Todas estas bandas eran muy asombrosas para uno que empezaba. La primera vez que vi a Caifanes, en serio, no lo podía creer. Estoy mirando, ya no hay materia, es un vicio, es un hábito. Cambiaron el paradigma, pusieron la vara, elevaron el estándar. Sonaban muy fuerte, muy bien, muy definido. Fueron los primeros conciertos de rock que uno vio, hasta que vino aquel de Miguel Mateos, donde abrió Caifanes, y estuvo mucho mejor Caifanes que Miguel Mateos. Es decir, Caifanes fue un poco el
el gran asombro. Y después empezaron a pasar cosas, ¿no? La generación inmediata de Caifanes, que es donde se inscribe el Juguete Rabioso, ya contaba con otras sorpresas tremendas, como Santa Sabina, por ejemplo. La primera Santa Sabina que me gustaba tanto, no quiere decir que no me gustara la que vino después, siempre me gustó Santa. Además fuimos grupos muy, muy hermanos, muy amigos. Pero ese primer material, chicles y todo eso, era bestial, con Patricio Iglesias en la batería. Era una cosa que dices, es que esto de dónde salió, esto es México, wow. Oye, tía, tu monedero, es un cubo de metal, metal. Tía, tus manos largas dicen, y a la vez, nosotros queríamos investigar qué pasaba con lo que era el rock mexicano antes de eso, y seguía siéndolo, y era una realidad alternativa a la clase media a la que pertenecíamos nosotros y todas estas bandas que te estoy mencionando. Entonces nos empezamos a sumergir en los hoyos funky, fuimos a ver de qué se trataba. Y ahí nos hicimos amigos de la Bostik, ahí conocimos a Alex Lora, ahí conocimos a Tex Tex, y al todo el movimiento de lo que hoy creo que se llama rock urbano, pero que ya existía, y llenaban. Y nosotros decíamos, a ver, esto es como una realidad alterna. ¿Qué es un hoyo funky para la gente que no lo vivió? Ok, el hoyo funky es un lugar de encuentro de los chavos banda. Yo lo sigo llamando chavos banda, seguramente habrá cambiado el término hoy, en lugares marginales de la ciudad, lo que era la Santa Fe marginal, lo que era Ecatepec, o lo sigue siendo, Nesa, en lugares que no estaban en nuestro circuito de insurgentes La Condesa, ¿no? Que eran núcleo de asentamientos urbanos muy hacinados, con mucha cantidad de gente, que iba a ver a estos grupos que los representaban. A esta gente no la representaba Paulina Rubio o Timbiriche. Ni hablar de Paulina Rubio. Te estoy hablando, no la representábamos nosotros, los grupos de rock de clase media que tocábamos en Rocotitlán. Me acuerdo que una vez Poncho Figueroa me lo dijo de Santa Sabina. Yo también con mi eterno complejo, oye, yo no me termino de sentir mexicano, yo tengo esta cosa de que soy de aquí, que soy de allá. Y me decían, mira, para los chavos banda, tú y yo somos fresas. Sí, aparte eres güero de ojos azules. Es más importante la clase que la nacionalidad. Y dije, puta madre, siempre has sido un tipo lúcido, pinche Poncho, y me sacaste un peso encima. Y el Juguete siempre se quiso vincular con esa gente. Y fuimos a tocar muchas veces a hoyos funkis y a sitios donde teníamos que confrontar y pasar esa primera barrera del color del pelo. El güero vino a ver el rock, mira. Sí, porque yo tenía esa cosa, venía de la Argentina, de la educación, del DNA, de la clase trabajadora, tiene tantos derechos como... Pues vamos a tocar para los hijos de la clase trabajadora. Pero eres güero y aquí el güerito... Güero y con acento en ese momento. Pero yo creo que... Ya no tiene acento. La honestidad del Juguete... No sé si el Juguete ha sido una buena o mala banda de rock, pero sí te puedo asegurar que es una banda honesta. Sobre el escenario éramos netos y la gente lo vibraba. Entonces también conocimos ese otro México. Pocas bandas se separan de manera amigable. Bueno, no se han separado incluso. El Juguete... Ha vuelto el Juguete. Van, vienen... Pero sí estuvimos separados. ¿Es una banda armónica de alguna manera? Ahora sí. No lo fuimos, tuvimos nuestros asuntos. Ok, entonces me guardo este día, a ver, cuéntame. El Juguete, muy brevemente, dejó de existir, entró en una gran hibernación, digamos, a finales del siglo pasado ya, del 99. Por causas externas e internas también. También teníamos gustos musicales diferentes. Yo quería hacer la subversión, irme hacia una cosa un poco más electrónica. Santiago, si has escuchado su material solista, que es excelente, es un compositor sensacional, es un poco más, vamos a decir, por generalizar, trovero. El Coco es más popero. Los tres teníamos ganas de llevar el Juguete hacia direcciones que no eran compatibles en ese momento. Y aparte teníamos broncas y el desgaste y pelear contra la censura y pelear contra una compañía de discos que nunca nos comprendió. En fin, y toda una serie de rollos que es muy lastimoso ponerse a explicar ahora. Pero esa conjunción de problemas hicieron que el Juguete entrara en esta larguísima siesta de la que salió en el Vive Latino del 2016. Gracias, gracias, querida. Aunque ya andábamos con ganas también de volver a juntarnos. Yo lo celebro muchísimo, de verdad, porque
habla muy bien de ustedes como grupo, ti como compositor, como intelectual, y que también hay un público, aunque no es el público masivo, que no sé si tú quieras un público masivo. Una cosa es la fama y otra cosa es el reconocimiento, otra cosa es el prestigio, que creo que tú lo tienes y Muchas lo tiene gracias. también el Juguete Rabioso. Y este es un discazo. La verdad es que Gracias, yo les María. digo, yo no, Federico no es mi amigo, ya somos amigos, ¿no? Sí, sí. Ok, sí. ya es Ya mi no puedes amigo. empezar por ahí. Lamentablemente ya somos amigos. Ya pero bueno. somos amigos. Y vas a ser objetiva. Como buena amiga me dirías si no te gustó. Lamentablemente para ti. Porque tú no sabes lo que es ser mi amigo. Este es un disco que de verdad me conmovió y aquí está Iván de la disquera que realmente me dijo, bueno, pues queremos esta entrevista, pásame el disco y vemos. Pero claro, que venga y hablamos y tienes una gran conversación, un gran espíritu y un gran bagaje que me gusta muchísimo. Y vamos a un corte, regresamos a hablar específicamente de este disco que lo acaba de presentar en Lunario, por primera vez como solista, con una banda de muy buenos músicos. Muy buenos músicos. Y la pasamos muy bien. Perdón, no fui. La voy a pasar muy bien La cuando vaya. pasarás la próxima vez. La subversión, de una vez váyanlo comprando. Vamos a corte, regresamos. El disco se llama La Subversión de Federico Bonazo, que está aquí con nosotros en Caldo de Cultivo. Y vamos a platicar de cómo te fue en el Lunario, la presentación de este disco con músicos invitados. Pero un poco para entrar en este disco, tú sabes que la canción que más me gusta, que se llama Lluvia, no, yo no Estoy diciendo a Iván, ¿ves? yo no puedo más con Lluvia, o sea, de veras es que la traigo todo el tiempo, pero me contaste y un poco para entrar también en parte del mood de este disco, cuéntame de Mississippi. ¿Cómo no? Claro, claro. Justo cuando yo te contaba nuestra historia de este núcleo familiar que estaba escondido, nosotros, a diferencia de otros exiliados, nos quedamos después del golpe militar 1 año y medio en Argentina absolutamente clandestinos. En la clandestinidad hay ciertas reglas que hay que cumplir, no puedes llevar amigos a casa, en fin, un día llega un chico mayor que mi hermana y yo, que tendríamos en ese entonces 10 y 9 años, y este chico tendría unos 16, 17. Y al principio venía a interrumpir este núcleo de 4 donde nos llevábamos tan bien y mi hermana y yo nos sacamos un poquito de onda. Y nuestros padres nos dijeron, no podemos decirles el nombre, ustedes tienen que llamar como quieran, pero... Esa noche vimos una película donde el personaje de la película se llamaba Mississippi. Entonces dijimos, ya, le bautizamos Mississippi. Y a partir de entonces lo empezamos a llamar Mississippi y se hizo un hermano más. Lo adoptamos, Flavia y yo, con un cariño, era un tipo con un encanto muy especial y se hizo un hijo de mis padres y un hermano nuestro. Y lamentablemente un día se tuvo que ir. Dijimos, no te vayas, no. Y así como había llegado, se fue a Mississippi. Le dimos un abrazo muy grande y pasaron años, nosotros siempre preguntándoles a nuestros papás, ¿qué pasó con Mississippi? ¿Qué se hizo en Mississippi? Y siempre había una cosa rara en los ojos de nuestros padres cuando hacíamos la pregunta. Hasta empezamos a sospechar y Porque no sabían que estaba ahí en un principio por el asunto de dictadura. la militancia política. Eso. Él era un opositor directo a la dictadura. Lo sabíamos, sí, un poco sí, porque fíjate, nosotros en esa época teníamos que cambiar nuestros propios nombres. Nosotros, cuando salimos del país, no nos llamábamos Bonazo, nos llamábamos de otra manera. Tuvimos que huir en una época en la cual podía haber pasaportes falsos. Hoy ya no se puede, no hubiéramos podido lograrlo. Pero así salimos como salía gente de la resistencia francesa cuando entraron los nazis. En fin, son las historias del exilio tan conocidas. Hasta que un día ya grandes se animaron a decirnos qué había pasado con Enrique Zapag, que era el verdadero nombre de Mississippi. Un día había muerto acribillado. Ay, no. En una esquina de Buenos Aires, sí. Yo hice la canción muchos años después y 15 días antes de la presentación del Lunario hice algo que debía haber hecho mucho tiempo antes. Se lo mandé a la familia de Mississippi, la canción. Mariana, los mails que yo recibí de la hermana de Enrique, estuvimos llorando ella y yo por mail como 2 días seguidos. Me dijo, no puedo creer la canción. Bueno, la tocaron la canción en un homenaje el pasado 24 de marzo, que es cuando se conmemora el golpe militar en la Argentina, en su provincia de Neuquén, en un homenaje que le hicieron, pasaron la canción. Entonces fue algo brutal, en un acto público. Es una historia muy, muy entrañable. Sin embargo, la canción no es triste.
recoge lo lindo que tuvimos con él, la parte padre, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en irte en solitario y tocar con una banda en donde estás con Markovich, con Pablo Ahmad? Pablo Ahmad fue de invitado también, sí. Que es divino. ¿Cómo te sentiste en el escenario como solista? Me sentí muy bien, me sentí cobijado por unos músicos tremendos. Sentí que había hecho el concierto que yo siempre había querido hacer, a costa de todos mis ahorros, pero para eso está el dinero. Porque sabes que yo tenía siempre, el Juguete era una banda en el escenario es como medio ponqueta, como son toquines, ¿no? Esto no fue un toquín, esto fue un concepto involucrando imágenes, toda una narrativa visual que iba acompañando y contando las canciones. Había todo un discurso detrás de tocar simplemente. Entonces eso fue, creo que especial, la gente lo entendió así. Los comentarios que he recibido es eso, fuimos a ver un espectáculo general, no era solamente un show de canciones, ¿no? Y me quedé con las ganas de volverlo a hacer. Ahora hay que ver qué loco lo compra y a dónde podemos llevarlo. ¡Locos! ¡Cómprenlo! ¡Cómprenlo! Ojalá que exista más gente como Federico, como su banda, y como los que escuchan a Federico y al Juguete Rabioso para que se involucren también en un tema que es muy importante para nosotros. El asunto de dictadura en Argentina, en Chile, en Brasil, ha sido muy importante y ha creado muchas mentes y ha creado muchos activistas, escritores, poetas, músicos. Aquí necesitamos también generar ese músculo. Los hay en México y lamentablemente en México quizás no se vivió una dictadura nominal, pero aquí hay desaparecidos políticos. Es lo que te estoy diciendo. Hay desaparecidos políticos y no solo ahora, los ha habido antes, lamentablemente. No nos queremos ir con una nota baja, pero de verdad, Federico, es increíble tenerte en este programa. Gracias. No, increíble para mí, Mariana. Muchas gracias a ti y a todos los chavos que son a todo dar y me han tratado, de entrada me trataron, miren. Con un cabernet. Vámonos por un tequilita. Yo sí te acepto un tequila, Dale, no como Paulina Rubio. Perfecto, genial. Federico, buenazo. Muchas gracias. Gracias, soy Mariana H. Buenas tardes.